¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Revista Semanal, como siempre con temas de actualidad interesantes y tocando un poquito todos los palos, todos los ámbitos. Hoy, además de comenzar como siempre con ese espacio que tenemos para dar respuesta a las dudas, consultas legales con nuestro compañero el abogado Javier Rodríguez Eguía, tenemos la verdad que temas pues muy de actualidad y en este caso un problema acuciante como es siempre la vivienda. Vamos a hablar de Colectivo 47, una nueva plataforma que se ha presentado precisamente, como decimos, para luchar por el acceso asequible a la vivienda digna. Estarán con nosotros el exconsejero de Vivienda, Javier Madrazo, que es uno de los miembros de este colectivo, y también el profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. Y vamos a hablar de la ansiedad, ese compañero tan angustioso de vida que a veces tenemos, las enfermedades mentales, las angustias, los miedos, un montón de cosas que el cuerpo y la mente somatizan. En este caso vamos a conocer la historia de Thais Silva. Ella es muy joven, pero tiene una experiencia muy dura que contar a sus espaldas, con unos casos de abusos, de bullying, negligencias médicas y tiene un canal en TikTok en el que está ayudando a mucha gente con muchos consejos y hoy nos va a contar su caso y su experiencia. Y vamos a hablar del evento Euskorea, que nace por enseñar o difundir la cultura coreana en Bilbao, su gastronomía, su arte, su música, en fin, un poquito de todo en un evento que va a tener lugar aquí en la capital vizcaína el 31 de mayo. Y nos vamos a despedir con música, han estado los dos con nosotros varias veces y ha estado últimamente convaleciente Iñaki Basabe, pero ya está al 100%, al pie del cañón, con Quique Pérez al violín. Van a estar con nosotros en una entrevista y además les vamos a poder escuchar. Todo un lujo. Ello y mucho más hoy aquí, en Revista Semanal. Bueno, pues comenzamos como siempre sin más dilación y directamente lo hacemos como cada semana con ese espacio que tenemos para resolver cuestiones legales de una manera cercana, sencilla y desde luego intentar quitar esa dificultad que a veces nos entrañan todos estos temas, que a veces nos hacen un poquito denso o que decimos, bueno, ¿qué solución puede tener? ¿Me pasa este caso? ¿Quién me puede ayudar a resolverlo? ¿Tendré razón? ¿No tendré razón? ¿He salido con los vecinos? Esto es de la comunidad, bueno, un poquito de todo, todos esos temas siempre tienen una respuesta y como siempre aquí tenemos a nuestro abogado particular para resolver todas estas cuestiones. Javier Rodríguez Eguía, bienvenido como siempre. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, decíamos que ¿qué tal la Semana Santa? Qué bien. Bien, todo en orden, Qué bien, sin sí. problemas, sin ningún tipo de Vacaciones problema. un poquito sí. Bueno, sí, un poco de descanso. Bueno, que porque viene todo bien. se para, pero bien. Bueno, el tiempo no ha acompañado por muchos sitios, Pero tampoco más. se ha intentado. Pues nada, vamos como siempre a intentar resolver esas dudas y vamos con la primera de las cuestiones que tenemos hoy. Hola, buenas. Tenía una pregunta para el abogado. Mira, mi marido no se quiere separar. Ya hace tiempo que quiere hacerlo, pero no sé si puedo divorciarme aunque él no quiera. Él dice que no tengo motivos para separarme y pues es que la verdad que no sé qué puedo hacer. ¿Puedo iniciar el proceso por mi cuenta o hay alguna forma pues por la que lo puedo hacer? Gracias. Dicen que dos no se separan si Si uno no uno no quiere, quiere, pero bueno, no sé bien. si en este Bien, caso es es así. que lo que sigue pasando muchas veces es que se siguen manteniendo estereotipos del pasado. En un momento determinado la legislación española decía que había que tener causa o motivo para poder plantear una demanda de separación o de divorcio. Eso ha desaparecido, es decir, simplemente hoy con decirme quiero separar a esta persona, pues porque ya no la quiero o porque me he aburrido de ella, es causa más que suficiente. Es decir, nadie pide en los juzgados la causa o el motivo por el cual yo me separo. Tema diferente es que luego muchas veces en los temas de separaciones pues se aleguen o se digan muchas cosas que muchas veces no son innecesarias alegarlas para poder conseguir una separación o para poder conseguir un divorcio. En el caso de esta mujer, aunque su marido no quiera, porque diga que no tiene ningún motivo ni ninguna causa, que él es muy buena persona, etcétera, etcétera, si ella basta que diga yo me quiero separar de este hombre porque ya no le quiero, se acabó. Si no lo hacen por las buenas, pues tendrá que presentar una demanda judicial y va a conseguir la resolución judicial en la que, bueno, pues va a haber una sentencia de separación o de divorcio sin ningún tipo de duda.
A mí me surge la pregunta que creo que, bueno, el tema del abandono de hogar, eso ya no es delito, No, ya ¿verdad? no tampoco, ya no Bueno, no existe sé si como era tal. delito o no era delito, pero Una siempre cosa decían es que si abandonabas el hogar, sí, que sí, sí, ya que era un perdías delito, que derechos, tal, que etcétera. cual. El marcharse de casa y decir, bueno, me marcho, punto, y desaparezco. Lo que siempre yo digo es que hay que tener la precaución muchas veces de decir si la ausencia es prolongada y sin motivo aparente y sin saber dónde está, muchas veces hay que proceder a denunciar esa desaparición, no por el Ah, hecho del bueno. abandono, sino por lo que pueda suceder. No vaya a pasar luego que me digan que yo tuve algo que ver, etc, Ay, etc. madre. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, el coger la maleta Claro, mañana uno y claro. decir, o enfadarse y decir, bueno, me marcho de casa y se marcha 10 días, 12 días o 7 días, tanto él como ella, no es ningún abandono del hogar, o sea, no existe como tal penalizado en la ley. Ujú. Bueno, pues correcto y comprendido. Vamos a dar paso a la segunda cuestión, a ver qué nos preguntan. Tengo una duda respecto a mis hijos. Le he dado a mi hija 6.000 euros para que se compre su primer coche y ahora ha pasado el tiempo y no tengo otros 12.000 para darles a mis otros 2 hijos. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que darles el dinero a partes iguales? Bueno, aquí había que matizar, es decir, no hay ninguna obligación de darles a los hijos a partes iguales la herencia o los bienes que uno tenga. Tema diferente es que uno quiera ser ecuánime y diga, bueno, ya que a mi hija le he dado 6.000 euros para comprarse ese coche, les quiero de alguna manera también dar esos 6.000 euros a mis hijos. Si no los tengo ahora, pues bueno, es una cosa muy fácil, es decir, en el testamento pues puede hacer manifestación al respecto, es decir, bueno, hay una donación colacionable de 6.000 euros a mi hija, que lo que queremos decir es que cuando es una donación colacionable hay que descontar de lo que le vaya a corresponder y por lo tanto va a quedar equilibrado. Es decir, lo que le he dado en vida a mi hija se lo voy a descontar como consecuencia de mi fallecimiento y por lo tanto mis hijos van a quedar equiparados en cuanto a esos 6.000 euros que ya le di a mi hija con anterioridad. Pero eso es por la voluntad Por la del voluntad que del da, padre. vamos, Él no tiene claro. ninguna obligación, es decir, le puede haber dado 6.000 euros a la hija y no darles un euro a sus hijos, ni ahora ni el día que fallezca. Es decir, bueno, le he querido dar este regalo a mi hija porque quiero y porque puedo. Hay que recordar que el tema de la desheredación y el reparto de ese tercio de los bienes como legítima entre los hijos es libre para quien lo tiene que hacer y puede dar a unos más, a otros menos y a ningunos nada y todo a uno. O sea que por lo tanto no tendría ningún problema. Vuelvo a repetir, otro tema diferente es que él quiera ser ecuánime y diga, bueno, como le he dado a mi hija, también les quiero dar a mi hijo si no les quiero ver perjudicados. Bueno, pues lo puede solucionar a través del testamento fácilmente si hoy no tiene el dinero para poderles dar. Aclarado. Pues vamos ya, como cada día, con otra más. Tercera pregunta de hoy. Hola, mira, dos dudas de mi comunidad de vecinos para el abogado. El administrador se niega a mandar el acta hasta pasado un mes desde la celebración de la reunión. ¿Esto tiene algún sentido? Entiendo que siempre se puede impugnar en los 3 primeros meses. ¿Es esto correcto? Y bueno, luego por otro lado otra consulta. ¿Es legítimo que se tomen decisiones si no están en el orden del día? Venga, muchas gracias. Comunidad de vecinos, a Bien, ver. ¿Qué con pasa? respecto a la primera pregunta, hombre, es una posición o una cacicada por parte del administrador decir tarda un mes en mandar el acta. Lógicamente no hay ningún perjuicio porque la impugnación de los acuerdos en un momento determinado a través del procedimiento judicial es bien desde el momento que se tiene conocimiento o bien desde que se recibe el acta que se puede impugnar, porque si no tengo el acta, pues malamente puedo acreditar cuál es realmente el acuerdo que quiero impugnar porque no estoy de acuerdo con él y lo he votado en contra. Por lo tanto, que haga eso, pues me parece que es una cacicada. En 15 días puede presentar el acta a la comunidad y se acabó el problema. O sea, que bueno, entiendo que lo que habría que hacerle era apretarle al administrador y decirle, oiga, pues presente usted el acta cuanto antes. Y decía lo de los, no sé si lo has comentado, lo de tomar una decisión que no conste en... Bueno, tomar una decisión que no conste en el acta. Muchas veces lo que puede suceder es que en ruegos y preguntas se toman acuerdos con respecto a cuestiones que se suscitan y que no figuraban en el orden del día. Lo normal es que antes de poder tomar un acuerdo, lógicamente se suscite ese tema. Es decir, bueno, oiga, por el vecino de fulano, en ruegos y preguntas se plantea este tema. Se puede votar y se puede tomar el acuerdo pertinente, lógicamente. Pero sí, pero tendría que ser planteado en ruegos y preguntas. Bueno, enseguida vamos a recordar los números de teléfono que estoy viendo que pululan por aquí, no los he dicho, pero vamos a dar paso a la siguiente cuestión, que si es que nos queda, me parece que sí. Iberdrola me ha cortado la luz sin previo aviso. La alarma no ha podido funcionar y me han robado en el negocio. ¿Puedo reclamar por lo que me ha pasado? Porque se han llevado mercancías por más de 20.000 euros. Vaya. Hombre, faena. lógicamente, si Iberdrola produce un corte de electricidad y no da un previo aviso
razonando o motivando las causas por las que lo está haciendo. Incluso decir, oiga, le tengo que cortar a usted la luz, pues yo qué sé, porque hay una incorrección o porque hay un problema, porque hay una avería, para que uno pueda tomar precauciones. Se produce ese robo, como usted dice, como consecuencia de que las alarmas no funcionan. Entiendo que hay una responsabilidad por parte de Iberdrola porque ha tenido una conducta nociva y no ha sido una conducta correcta. No le ha permitido tomar ningún otro tipo de precauciones para poder evitar males mayores. Incluso usted habla de un robo, pero puede ser incluso con respecto a los perjuicios que les puedan haber ocurrido. Pensemos en cámaras frigoríficas, los productos que podamos tener en un local, Claro, y claro. de repente si se corta el suministro de luz puede haber unas pérdidas importantes. Incluso acontecimientos, si es un local comercial o abierto al público, que puede haber tenido pérdida de ventas, pérdida de expectativas, etcétera. El lucro cesante, que se dice. Claro, claro. Por lo tanto, entiendo que sí, que puede haber una reclamación contra Iberdrola por haber actuado de una forma pues no correcta. En este caso es un robo, pero me estoy acordando yo cuando llega la Nochevieja y falla Iberdrola a todo el mundo Imaginemos con lo que una tienes en cena el con congelador, ¿no? congelador, pues tremendo, claro. Pero en ese caso la gente reclama Lo también. reclama, lógico, Claro, si claro, es claro. así. No sé yo. Bueno, vamos a ir terminando, que nos queda todavía una cuestión. Hola, mira, esta Semana Santa tenía un viaje contratado. El tema es que este fin de semana los críos se iban a quedar con mi exmarido, que al final no vino a por ellos. Y claro, a última hora, añadir a los críos al viaje salía por un precio totalmente desorbitado. Entonces no he podido hacer ese viaje. ¿Le puedo reclamar a él de alguna manera lo que he perdido por el viaje? Bueno, Hombre, menuda en principio faena. la respuesta sería reclamar, sí, que él pague y que esté obligado a pagar, pues entiendo que puede tener sus dificultades y que incluso una reclamación, incluso en vía judicial en un momento determinado, pues podría tener incluso sus pegas. Porque pensemos, él también podría alegar, bueno, no he podido ir a recoger a los niños por causa mayor, Hombre, pero un igual, no certificado sé. médico, una enfermedad, un tal, decir, bueno, yo te crea un perjuicio, pero involuntariamente. Hombre, en buena ley, el culpable de la pérdida de ese viaje es él, que tendría que haber recogido a los niños y haberse hecho cargo de ellos. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿poderle reclamar? Sí. Que pague o no pague, si no paga por las buenas, no quedaría más remedio que recurrir a altos tribunales. Y bueno, y ahí, pues bueno, lo pongo entre paréntesis, Claro. habría que ver cuáles son las disculpas que él pueda esgrimir, los motivos por los que no ha acudido, Claro. etcétera, etcétera, y por lo tanto la resolución judicial pues puede ser muy variable, pueden Claro, darle es a un usted poco la la razón o obligación pueden moral, no, más claro, que otra cosa. sí, obligación moral total. Total. Me has creado un perjuicio independientemente de que hayas tenido una gripe y no hayas podido venir Claro, a buscar a los claro. niños, haber mandado a alguien, haberte hecho cargo de ellos. Ujú. Entonces, Bueno, sí, pero pues una faena, pero bueno, pedir es libre, luego si te luego pagan, si te ¿verdad? pagan bien, pero Bueno, Javier, vamos a recordar los teléfonos, como siempre, de este espacio que tenemos para resolver las dudas y cuestiones legales en Telebilbao, en revista semanal. El WhatsApp, el 94 421 2000, 421 2000, que nos podéis mandar, siempre lo decimos, esas notas de voz, esos WhatsApps grabados, o si no, a modo de nota, tal cual, un WhatsApp, y nosotros le ponemos voz. Y también está el correo revistasemanal@telebilbao.es. Para ir más allá, para resolver ya el trasfondo de esas cuestiones de una manera más, más profesional, vamos a decirlo así, en el teléfono del despacho de abogados de Javier Rodríguez Eguía, en el 94 416 48 33. Bueno, pues por hoy has resuelto unas cuantas y hemos aprendido un poquito más. Javier, gracias como De siempre. nada. Gracias. Vamos con más cuestiones enseguida interesantes, en unos minutos. Pues seguimos, continuamos y bueno, tenemos un tema interesante y un problema acuciante, la vivienda. Casi nada. Bueno, se presentaba hace unos días la plataforma Colectivo 47 por el acceso a una vivienda digna en el País Vasco. El lema es por el derecho a la vivienda, etxebizitza denontzat, y como decíamos, bueno, pues es una plataforma formada por diferentes sectores, por diferentes agentes, pero todos con un sentir común. Como decimos, bueno, pues denunciar un poco la pasividad institucional, según dicen, ante la emergencia habitacional, que exige un giro radical en las políticas de vivienda de Euskadi.
Euskadi. Bueno, pues una plataforma que, como decimos, además, bueno, es interesante porque el número 47 hace referencia al artículo de la Constitución que reconoce el derecho a la vivienda, y en esta plataforma participan muchísimos agentes, algunas caras conocidas, entre ellas, bueno, pues hemos visto al exdecano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, Ángel Elías, al profesor de Economía Aplicada de la Universidad también, Joaquín Arriola, y al que fuera consejero de Vivienda en su día en el País Vasco, Javier Madrazo. Precisamente a estos dos tenemos con nosotros y les saludamos ya. Joaquín, Javier, bienvenidos. Hola, muchas gracias. A Javier, bienvenido, que ha estado muchas veces con nosotros, y Joaquín, no sé si has estado alguna vez aquí en Primera Teleblog. vez en Teleblog. Primera vez, pues bienvenido y bueno, esperemos que no sea la última. Vale. Bueno, casi nada, la vivienda, ¿no? Decíamos que un jardín importante, ¿no? ¿Cómo surge un poco la idea de crear este movimiento? No sé si es algo que se ha ido mascando durante todos unos años y es algo que tenía que surgir, evidentemente, con el panorama actual que tenemos. No sé quién me puede contestar un poquito. Joaquín. Bueno, la decisión de formar la plataforma surge, como has dicho muy bien, de distintas sensibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues personas que, por ejemplo, desde la academia estábamos viendo que había un desafío institucional, político, social muy importante en torno al problema de la vivienda. Desde gente que tenía experiencia política, como nuestro compañero Javier Madrazo, que hay que reconocerlo, aunque estemos o no de acuerdo políticamente con sus posiciones fundamentales, pero fue en su momento una punta de lanza de otra forma de hacer política de vivienda, o mejor dicho, de iniciar política de vivienda en un panorama en el que eso era algo desconocido, y sigue siendo, por cierto, bastante desconocido a tenor de las estadísticas y de los resultados que tenemos en el conjunto del Estado. Otra gente que participa partiendo de experiencias personales, gente, pues por ejemplo, algunos compañeros que tienen, bueno, en mi caso también, constatamos las dificultades que tienen nuestros hijos para poder formar una vida familiar con una estabilidad, donde tienen el primer problema en este momento no es tanto en el empleo como en la vivienda. Bueno, otra gente que venía de movimientos ya vinculados a la lucha contra desahucios, etcétera. En fin, nos juntamos ahí un grupo relativamente heterogéneo, con distintas perspectivas, y bueno, decidimos que era importante que hubiera también una plataforma desde la sociedad civil apolítica, o perdón, apolítica no, muy política, pero apartidista, que muchas veces se confunden las dos cosas. Nosotros somos profundamente políticos, pero el colectivo tiene una vocación claramente apartidista, que tuviera pues una incidencia en la limitación que tienen en estos momentos las políticas públicas por parte de las administraciones, en este caso en Euskadi. Sin duda, como decimos, un tema acuciante. Javier, en tu caso, bueno, pues qué vamos a decir, estuviste, bueno, durante varios años como consejero de vivienda y, bueno, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado durante, no sé cuánto tiempo hace ya que estuviste, pero bueno... 16 años. Creo. 16 años. Salimos en 2008. Eso es, tuviste políticas que marcaron, es verdad, no a gusto de todo el mundo, unos las elogiaron, otros no tanto, pero bueno, sí que es verdad que ha sido un tema que ha cambiado, yo creo que bastante a peor, ¿no?, en los últimos años. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido esta evolución? Bueno, yo durante estos años he tenido mi opinión, pero me ha parecido que no debía interferir por mi responsabilidad anterior en la política que se estaba haciendo en los últimos años. Pero ahora sí me ha parecido ya una cuestión incluso de conciencia, como ciudadano. O sea, que no podía callarme ante lo que está pasando. Ya hay una involución muy clara en política de vivienda. En Euskadi éramos punta de lanza, éramos referencia, y cada vez lo estamos siendo menos. Por ponerte un ejemplo, nosotros salimos, como te he dicho, en el 2008. Ese año se iniciaron en Euskadi 5.243 viviendas protegidas para el alquiler social o para la venta en VPO, ¿no? El año pasado, el 2024, se iniciaron 2.005 viviendas, casi 3 veces menos. Entonces dices, bueno, pasado tantos años, con más presupuesto,
se supone que... ¿Y no es por falta de suelo, por ejemplo? Bueno, hablamos del suelo si quieres. Ese ha sido un elemento que nos ha llamado, digamos, a posicionarnos. Está cayendo en picado la producción. Y luego, en cuanto al tema de las leyes, podemos entrar en ellas, se están incumpliendo las diferentes leyes. La de Ley de Vivienda del Estado del 2023, la Ley de Vivienda del País Vasco del 2015, la Ley del Suelo del País Vasco del 2006. Se están incumpliendo de arriba abajo, si quieres luego lo analizamos. Dices el tema del suelo, claro, es el gran problema, efectivamente. Se dice en datos oficiales, lo ha dicho el consejero recientemente, que hay suelo calificado para hacer 75.000 viviendas protegidas. Y la pregunta es, ¿y por qué no se hacen? ¿Qué pasa con ese suelo? Ese suelo está absolutamente parado, porque sus propietarios no lo quieren desarrollar. ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Mirar para otro lado? Cuando se quiere hacer un tren de alta velocidad o una carretera o una obra civil, ¿qué es lo que se hace? Se expropia ese suelo, se le paga el justiprecio correspondiente al propietario. Pero en el caso de la vivienda no, ¿por qué? Porque se está permitiendo que se especule con el suelo. Y entonces, claro, la obligación de las instituciones, de los ayuntamientos y gobierno vasco es expropiar ese suelo si el propietario no lo quiere desarrollar. Pero se han inventado ahora, se han sacado debajo de la manga, digamos, como la pócima mágica de que el problema es que la vivienda protegida no es rentable. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues las reservas de suelo que están en la ley de vivienda y en la ley del suelo del 2006, que luego se consolidan en la ley de vivienda, en esa plantea que en suelo urbanizable el 75% del suelo al menos tiene que ser destinado para hacer vivienda protegida. Y ahora quieren hacer menos, el 60%, porque dicen que no es rentable. ¿Qué es lo que quieren hacer? Viviendas caras, viviendas de 400.000, de 500.000 euros. Y entonces, bajo el argumento, falso argumento de que la vivienda protegida no es rentable. Claro que es rentable, claro que es rentable. Está claro que además la mayoría de la sociedad ya no estamos pidiendo, no se está pidiendo que nuestros hijos e hijas tengan unas viviendas de lujo, sino unas viviendas dignas, ¿no? Y todos los que tenemos hijas e hijos, creo que si nos preguntan, aparte del empleo, como bien decíais, nos preocupa muchísimo el tema de la vivienda, ¿no? Vosotros afirmáis, o no sé si se puede afirmar que la vivienda es un negocio lucrativo, como estáis diciendo, ¿no? Pero no sé si habláis de sectores privados, de sectores públicos, de los dos. ¿Quiénes son los principales perjudicados en todo esto? ¿O qué intereses puede haber? Vamos a ver, el problema de la vivienda, en particular en el Estado español, tiene una dificultad política de resolución muy grande. ¿Por qué? Porque en los últimos 70 años, no digo en la última década, en los últimos 70 años, los pilares del proceso de acumulación de capital en España, de capital español, han sido la banca y la construcción. Sobre la base de la inversión de las empresas extranjeras, sobre la base de las remesas que hacían los trabajadores que emigraban en los años 60, remesas que enviaban ¿para qué? Para construir viviendas en los polígonos de reciente urbanización en las afueras de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, etcétera, pues se fue realizando un tremendo negocio. Y también de la mano del Estado, de la obra pública. Claro, en el momento en el que las condiciones demográficas se modifican, el tamaño de la población aumenta, porque hemos pasado de una España de 30 millones, 35, y ahora estamos más bien en 50, y antes de que acabe la década, probablemente más cerca de los 60 que de los 50, el problema en torno a la vivienda se vuelve vital. Se convierta en un problema que impide que una parte sustancial de la población pueda llevar una vida digna. No ya una vida normal, una vida de relajo y excesos, sino una vida digna, la vida que llevaron sus padres en los años 60, 70, 80. No la pueden llevar adelante. Y no solo y no exclusivamente, pero sí fundamentalmente por el precio al que está la vivienda asociado al mecanismo especulador, que es el que está dominando el mecanismo de construcción y venta en este país. Lógicamente estamos hablando luego de que está bajando la natalidad, etcétera, etcétera, pero claro, es que evidentemente no hay opciones, ¿no? La juventud al final no tiene esa visión de futuro. Yo no sé si es que ya es además un problema de una visión generalizada que consideran, ¿no?, los jóvenes la vivienda casi como un artículo de lujo hoy en día, que es triste, ¿verdad? Pero en otros países que solemos considerar más atrasados, más pobres, tal, la sanidad es un artículo de lujo. También es verdad. Y aquí consideramos que ya hemos convertido la sanidad pues, en un derecho de toda la población.
Hay países donde la educación básica, aprender a leer y escribir, es un artículo de lujo. Y aquí consideramos que es un derecho adquirido para el conjunto de la ciudadanía. Habláis de la totalidad de Euskadi, sobre todo es un problema de capitales o a nivel general. Es un problema de todo el país y de todo el territorio, porque sobre todo en Euskadi la dimensión espacial de las zonas, de los núcleos urbanos y la cercanía, pues por ejemplo en Bilbao, en la ría prácticamente es una megalópolis. Bueno, claro, sí. No podemos hablar de distintos municipios. En términos de movilidad de la población, pues da lo mismo, Santurce que Portugalete, que Bilbao o Erandio. No, yo lo que digo es que el problema es que todavía no hay conciencia, y ese es uno de los objetivos que persigue el colectivo, no hay conciencia de que el derecho a la vivienda es un derecho de ciudadanía. Pero no porque lo diga el colectivo 47, porque lo dice la propia Constitución española, porque está en todos los preámbulos de todas las leyes puestas en marcha e incumplidas, como ha dicho Javi. Es decir, que denunciáis que los poderes públicos y privados se están saltando la ley, ¿no? Claro, clarísimamente. Mira, por ejemplo, ayuntamientos, ¿no? Se plantea lo que son los patrimonios públicos de suelo, reconocidos en la Ley 2006 y 2015 del País Vasco, de suelo y de vivienda. ¿Y qué se dice? Se dice que los aprovechamientos que tiene el ayuntamiento, el aprovechamiento son esa parte que el promotor y el constructor le da al ayuntamiento por desarrollar cualquier vivienda, del tipo que sea, le da el 15% del aprovechamiento, de los beneficios de esa promoción al ayuntamiento. Bueno, pues el ayuntamiento, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Qué le dice la ley al ayuntamiento? Que con ese 15%, o bien en dinero monetarizado o bien en suelo, lo que tiene que hacer es convertirlo en vivienda en alquiler social. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues con esa parcela se lo vende a un promotor y con ese dinero, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? Dedicarse a otras cosas, a otro tipo de políticas municipales, pero no a la obligación que tiene, que es hacer vivienda en alquiler. Se están saltando la ley. Medidas como no, hay más municipios cada vez que se están declarando tensionados, bueno, etcétera. Esa es otra cuestión. La ley del Estado 2023, la ley de vivienda, ¿se la están saltando? Es decir, ¿qué decía esa ley? Dice dos cosas, sobre todo, en las que quiero subrayar. Dice que allí donde los precios del alquiler libre estén por las nubes, con unos parámetros determinados, declarándolos zonas de mercado residencial tensionado, entonces se limiten los precios del alquiler libre. Pero para eso, en Euskadi, las diputaciones forales tienen que suministrar al Estado, al Ministerio de Vivienda, unos datos concretos sobre catastro, sobre IRPF, etc. Lo tenían que tener ya el 1 de enero del 2025. Todavía no se ha hecho. Con lo cual se están declarando zonas de mercado tensionado, que está muy bien, pero no sirve para nada. Eso es papel mojado. Hasta que las diputaciones no lo hagan. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no les ha dado la gana al PNV y al PSOE. No les ha dado la gana. Entonces, y otra cosa que dice esa ley del Estado del 2023, la ley de vivienda, dice que tiene que haber una reserva obligatoria de suelo en las comunidades autónomas para hacer vivienda en alquiler. En Euskadi no se ha hablado de esta modificación de la ley para incorporar esa reserva obligatoria que marca la ley de vivienda, que una parte del suelo sea obligatorio dedicarlo al alquiler social. Esa modificación todavía no está prevista en la normativa, y sin embargo se dedica el consejero y el gobierno vasco a dar regalos constantemente a los promotores. Ha aprobado recientemente un decreto, que viene, es verdad, de la legislatura anterior, del anterior consejero de vivienda, que dice que le permite hacer más densificación al promotor, aprovechar más el suelo, que no me parece mal, pero le quita obligaciones de urbanización en tema de zonas verdes, en otro tipo de equipamientos, le quita obligaciones. O sea, un primer regalo. Segundo regalo, le ha prometido subir el precio del módulo para que la VPO valga un poco más, unos 180.000 euros, para que sean viables. Bueno, pues no están contentos tampoco con ese regalo. Y ahora lo que le dicen es que la ley que las reservas de suelo en suelo urbanizable bajen del 75 al 60, es decir, que haya más suelo para hacer vivienda cara, de la de 400.000 y de la 500.000 euros. Y dice, no, es que de esa manera se va a mover la VPO. ¿Quién lo dice? ¿En base a qué? Es decir, ¿en base a qué? O sea, y como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque vosotros hacéis un llamamiento, ¿no?, a la movilización, un poco a la denuncia pública. No, la gente la gente joven es un poco conformista en ese sentido, no se mueven lo suficiente, bueno, no nos movemos todos. Vosotros como plataforma, ¿no?, es precisamente esa voz que... Yo creo que hay una labor de información y de formación a la ciudadanía. Parece que este es un problema irresoluble, un problema que es ajeno a nosotros. No, tenemos que dar formación y dar información para que la gente sea consciente de que esto tiene solución. Claro que lo tiene.
Pero es un problema de raíz, ¿por dónde se El empieza? gobierno vasco lo que tiene que hacer es invertir más en vivienda, invertir más, duplicar el presupuesto de vivienda para hacer más vivienda en alquiler. Se está haciendo ¿Cuántas una viviendas harían falta y en qué tiempo para tener, digamos, un parque de viviendas asequible aquí en Euskadi? Mira, el colectivo de personas que en este momento está demandando vivienda en Etxebide anda de 55.000, 60.000 personas. Por lo tanto, hay 60.000 personas en busca de una vivienda. 60.000 familias, porque no núcleos, son personas, digamos, claro, núcleos familiares. Pues nosotros consideramos que esa es la cifra en el entorno en el que hay que moverse. Claro, plantear que en un plazo de 10 años, como planteamos nosotros, se construyan 60.000 viviendas, supone pegarle un hachazo a la percepción de la vivienda como un mecanismo de enriquecimiento extraordinario y de especulación. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Habría que dedicar exclusivamente el 1%, ahora que se habla del 2% y el 3% para gasto militar. Bueno, pues con el 1% del PIB vasco, el 2,5% de los ingresos de las administraciones vascas, se podrían en 10 años construir esas 60.000 viviendas. Habríamos resuelto el problema de la especulación en torno a la vivienda en Euskadi. Bueno, lo que pasa es que aquí hay muchos agentes implicados, ahora, ¿no? Efectivamente, claro. hay muchos, no agentes, hay muchos intereses, ¿no? Pero implicados. Un lobby que tiene mucha fuerza política, que no sale en las tertulias de televisión y de radio, pero que es el lobby de los que están especulando y que ahora tiene una dimensión internacional. No olvidemos que los fondos de inversión también han entrado en Vizcaya y en Bilbao, por ejemplo, fondos de inversión internacionales, comprando edificios enteros para ponerlos como apartamentos de lujo o como viviendas turísticas, que es otro problema añadido. Claro, el tema de las viviendas turísticas, que bueno, se está cortando bastante, ¿no? O por lo menos están endureciendo un poco los requisitos, ¿no? De lo que... Sí, pero tenemos justo en el centro de Bilbao un edificio que fue una donación de un particular a la Casa de la Misericordia, que todo el edificio en estos momentos son viviendas en alquiler propiedad de un fondo extranjero. Claro, Sofimis, que son las sociedades estas de inversión para dedicarla al alquiler, están haciendo alquiler libre. Y se le está, prácticamente no se le está cobrando impuesto de sociedades. Es decir, hay que condicionar los beneficios fiscales a que estas empresas, a que estos fondos de inversión, una parte, por lo menos los grandes tenedores de más de 10 viviendas, una parte la dediquen al alquiler protegido, alquiler asequible. Lo que no se puede estar es perdonando impuestos a señores y señoras que están en fondos de inversión para hacer vivienda carísima, libre, y al mismo tiempo perdonándoles impuestos. Por lo tanto, ayuntamientos lo que tienen que hacer es los aprovechamientos, destinarlos al alquiler social, hacer vivienda en alquiler social. Están incumpliendo la ley, están utilizando ese dinero para otras cosas, y esto lo vamos a denunciar. Y si es necesario llevarlo a los tribunales, lo llevaremos también. Gobierno vasco. Me estáis haciendo acusaciones directas. No, claro. Suelo parado. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ayuntamiento y Gobierno vasco? Cuando quieres hacer un parque eólico, se hace un PTS, un plan territorial sectorial, Gobierno vasco. ¿Por qué en vivienda no lo hace tan bien? ¿Por qué no lo hace también para tener capacidad de intervención en relación al mercado del suelo y poder también expropiar? Ayuntamientos y Gobierno pueden expropiar y deben hacerlo. No puede haber suelo calificado muerto de risa. Por tanto, este es un tema serio, muy serio, es muy serio, pero y decimos que el estado del bienestar... No, hay que tener voluntad política y las ideas claras y saber de parte de quién estás. Si estás de parte de la gente o estás de parte de esos propietarios del suelo, de esos promotores, de esos constructores que lo que quieren es legítimo, ganar más y más y más y hacer viviendas de 400 y 500.000 euros. Pero tu administración, al servicio de quién estás. Lo que no nos pueden vender la moto ahora diciendo la vivienda protegida no es rentable, ese es el mantra. ¿Cómo que no es rentable? Promotor privado. Nosotros hemos estado y han hecho vivienda protegida a manta. Una vivienda de 180.000 euros que están haciendo los promotores privados VPO, claro que es rentable. Hay un problema, es verdad, que muchos ayuntamientos les cargan demasiadas cargas de urbanización que tiene que subir al ayuntamiento. Claro, que esa es otra. Esa es otra. Y luego el problema del suelo. El tema del suelo hay que meterle mano. Hay que meterle mano y hay que expropiar. No tiene ningún problema para expropiar cuando hay que hacer otro tipo de obras. ¿Y por qué en la vivienda sí? Pero es verdad que este problema es muy difícil, sobre todo por los intereses creados que hay del otro lado. Y no es por la propia evolución también a lo largo de todos estos últimos años, ¿no? Cómo ha evolucionado un poco la sociedad, ¿no? Desde el boom, la subida aquella importantísima que hubo, que la gente se metía en créditos súper gordos, bueno, el tema de la banca, evidentemente todo, ¿no?
Claro. ¿Cómo revertimos todo eso, ¿no? Que ahora hemos llegado donde hemos llegado, claro. Hombre, una cosa fundamental es que la gente esté informada, ¿eh? Y que la gente sea consciente de sus derechos. Que no son derechos que son derechos asumidos socialmente porque están reflejados en el marco jurídico vigente. Está reflejado en el marco jurídico, no son derechos nuevos, son derechos antiguos que no se cumplen. Esa es una de las funciones que tiene el colectivo, difundir, informar, porque si no hay una verdadera movilización de la población en torno al tema los intereses creados siempre llevan a la de ganar, eso es evidente. Sí que es cierto que estamos viendo que hay sectores, por ejemplo, de jóvenes, no muy numerosos, pero yo creo que empiezan a ser significativos, que están viendo que aquí hace falta una acción colectiva. Hace falta una acción colectiva y poner la resolución de este problema, que técnicamente es absolutamente viable, ponerlo como un problema, un desafío político de primer orden y de corto plazo. No se puede, como tal, al ritmo que se están, por ejemplo, entregando viviendas hoy en día en Etxebide, pues ese colectivo de 55.000, 60.000 personas van a tardar más de 100 años en obtener una vivienda. Ahora o tienes una pareja, 2 grandes sueldos, o un colchón familiar que te apoye, o si no estás perdido. No, es lo que decíamos, por eso os comentaba al principio que si es el movimiento vuestro es algo que tenía que salir sí o sí, porque es muy triste, ¿no? Cuando leemos que una pareja tiene que dedicar el 80%, el 90% de su sueldo, que apenas lo puede destinar a o comes, o vives, o tienes casa, o vives con los padres, ¿no? Parejas, personas que tienen que compartir piso con desconocidos y que no pueden hacer un proyecto familiar y personal autónomo. O plantearse vivir en una habitación, que se lo plantea, ¿no? Y lo decimos aquí, pero vete a Madrid, vete a otros sitios, ¿no? Que es de entrada ya es importante indigno muchas veces incluso las viviendas. Ya es importante que se hable de la vivienda, que se ponga encima de la mesa. Este es el gran tema que estaba olvidado. Es decir, el estado de bienestar tiene 4 patas fundamentales: educación, sanidad, pensiones, y la cuarta es la vivienda. Bueno, pues ahí está Colectivo 47, ¿no? Para denunciar todo esto y para exponer algo, como decíamos, tan importante y un problema súper acuciante, y sobre todo lo vemos, desde luego, quienes tenemos hijos e hijas, y no sé qué pensáis, cómo en unos años si esto puede cambiar, si realmente... Debe de cambiar, no hay otra salida, pero para eso la sociedad tenemos que tomar cartas en el asunto, no tenemos que delegar esta cuestión en los políticos y en las instituciones, que tienen el gran papel, pero si no se les presiona desde la sociedad, está visto que la dirección es la dirección contraria a la que necesitamos la mayoría social, ¿no? Y muchas gracias por darnos, Eva, la palabra. Bueno, la verdad que es un movimiento que a mí me parece muy importante, sobre todo comentabais que hay muchas... como has dicho, no política, no... muy político, pero apartidista. Eso es, bueno, y que está ahí, ¿no? Y que sobre todo, pues bueno, es un poco la voz del pueblo, que es lo que hace falta, y que la gente se involucre y bueno, y todo esto derive en algo. Pero bueno, ahí estáis y me alegro mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Joaquín, Javier, por estar con nosotros. Gracias. Colectivo 47 se presentaba, como decíamos, esta semana y bueno, da voz un poco al pueblo y denuncia un tema tan acuciante como es esa necesidad de vivienda digna, sobre todo. Enseguida vamos con más temas, unos momentitos para publicidad y volvemos. Hace 50 años se construyó la autopista en Recalde, la que vuela sobre los edificios del barrio partiéndolo en 2, a la que los vecinos ven como un castigo y un peligro. Castigo por la contaminación que se han tragado, peligro por los incidentes, algunos de ellos mortales. Su construcción en el 68 ya dejó sin vivienda a cerca de 300 personas. Se necesitaron 75 expropiaciones. Ante la alcaldesa Pilar Careaga y las instituciones, la Asociación de Familias de Recalde, sin plena libertad entonces, empezó a movilizarse y se lograron mejoras de seguridad. El 22 de abril del 75 se inauguraba la autopista, un trayecto que pasaba por centros escolares, 5 en total. Los niños ese día no fueron a clase como protesta. Pasaron los años y fue el alcalde Azcuna, junto con el diputado José Luis Bilbao, los que en el 2006 anunciaron que el viaducto sería derribado en el 2016. Pero de eso hace ya 19 años. La autopista ahí sigue. Su derribo se convirtió en promesa política, un fijo de los partidos en los programas electorales. Y en esa estamos desde entonces, en la elaboración del proyecto constructivo, del que los vecinos piden saber los avances. Se les prometió datos cada 4 meses y llevan 1 año sin saber nada. Se supone que acaba a finales del 2026 y que para el 2031 ya estaría la alternativa al viaducto y entonces comenzaría el derribo. El caso es que no nos lo terminamos de creer, puesto que, como nos dice la historia,
siempre ha ocurrido lo mismo, que por un hecho o por otro finalmente no se ha llevado a cabo. Actualmente tenemos esta zona de altas emisiones sobre el barrio. 100.000 vehículos circulan al día expulsando por sus tubos de escape contaminación que cae sobre nuestras cabezas, sobre colegios como el que tengo detrás, no sé si se aprecia muy bien, el Colegio Público Gabriel Aresti, y otros 5 centros educativos que están a escasos metros de la autopista, recibiendo esta contaminación diaria, aparte de puntos negros como el que tengo a mis espaldas, que producen riesgo por el paso a ciertas horas de personas por estos lugares. El ruido que podéis escuchar, etcétera. Y aquí seguimos aguantando esta situación. Bueno, pues hablábamos de la vivienda con Javier Madrazo y con Joaquín hace un momento, y esto que veíamos era un reportaje estupendo, por cierto, una noticia de nuestra compañera Irene Díaz, hablando del 50 aniversario desde la inauguración de la autopista en el barrio de Recalde, una situación que han ido denunciando durante todas estas décadas los vecinos y que, bueno, dicen ahora que para el año 2031 podría llevarse a cabo la demolición del viaducto. De momento, como decimos, han sido 5 décadas de denuncias vecinales que han derivado en nada porque la situación sigue igual. Veremos qué ocurre. Y ahora, como decíamos, bueno, pues vamos a dar paso a temas totalmente diferentes. Hace muy poquito recibía en nuestro correo, aquí en Telebilbao, bueno, pues una historia personal que nos llamaba la atención, ¿no? Decía, me llamo Tai Silva y me gustaría contar mi historia en televisión para que otras personas la puedan escuchar y que se dé, bueno, más a conocer este mundo de las enfermedades mentales. Desde niña he pasado por varios traumas, desde el abuso sexual, tortura psicológica por parte de un grupo de niñas en la infancia, bullying con agresión física, ingresos en psiquiatría, incluso una negligencia médica por parte de una psiquiatra cuando estaba en la UCI. Ella es muy joven, pero como vemos con una historia muy dura que a mí me parece muy valiente. La ha denunciado en redes sociales y tiene un canal en TikTok que vamos a ver, bueno, pues donde habla de todo ello con una naturalidad increíble. Y hoy está con nosotros para contarnos su historia y para ayudar a toda esa gente que se pueda sentir reflejada. Tai Silva, bienvenida. Encantada de estar aquí. Bueno, pues decíamos que tú viniste, eres muy jovencita, pero has tenido unas experiencias muy duras en la vida. Todo lo que cuentas, la verdad que parece para escribir un libro, ¿no? Naciste en Brasil y te viniste aquí ¿con qué edad? Vine con en torno de 10 años. 10 añitos. 10 años de edad, y sí. ya habías sufrido experiencias duras. Sí, bueno, relacionados con los conflictos interfamiliares, ¿no? En Brasil la situación es bastante complicada con temas de la economía, entonces mi madre vino a España cuando yo era muy jovencita y para buscar una vida mejor para nosotros. Entonces yo me quedé ahí con mi abuela y la verdad es que se pasa bastante mal cuando tu madre pues se va, ¿no? La tienes lejos. Eso es, pero después lo acabas entendiendo cuando creces y ya volvió a buscarme. Entonces fue cuando vinimos las dos aquí a España. Me imagino que todas estas circunstancias de vida no te han hecho madurar, ¿no? Has pasado por muchas cosas. Sí. ¿Y cómo entra en tu vida el tema de las enfermedades mentales? ¿Cómo te das cuenta de que de repente te pasa algo? Tienes que buscar ayuda porque tú sola no puedes. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Con qué edad? Bueno, cuando yo era pequeña estaba en el colegio y tenía algunas visitas con la psicóloga del propio colegio. Yo no me comportaba como una niña normal. Yo era muy retraída, era muy vergonzosa, apenas hablaba y cuando hablaba con las personas tenía miedo. Entonces empezó ahí a observarse en mí un comportamiento muy extraño. Ya cuando hice 12 años de edad, las autolesiones fueron un punto clave que mi madre observó, habló conmigo en una conversación muy difícil, pero importante. Tiene que ser duro también, para ella sería muy duro. Desde luego que sí, pero lo importante es que mi madre lo afrontó de una manera para abrazarme, para apoyarme, y por eso pude escucharla, pude entender lo que ella quería, me llevó al médico y empecé ahí a tener consultas con psiquiatría. Y un poco, ¿qué te decían? Porque estábamos hablando en ese momento quizás de una enfermedad, pero tú has llegado a convivir con 3, 4 enfermedades, ¿no? Mentales, por ponerles nombre, ¿no? Que realmente lo tienen, porque tú lo cuentas y lo explicas muy bien en tu canal de TikTok y enseguida vamos a ver algún vídeo, ¿no? Pero ¿cómo empiezas y cómo se te empiezan a diagnosticar diferentes patologías? A los 14 años. Primero fui diagnosticada con depresión severa por la infancia, por la infancia, y después a los 14 años tuve mi primer intento de suicidio. ¿De suicidio? No sé si... Sí, no, lo puedes contar. ¿Sí? Y bueno, aparte creo que es algo que en ocasiones es un tabú sin duda, pero bueno, hay que darle voz también, ¿no?
Sí, bueno, entonces fue mi primer intento de suicidio con sobreingesta medicamentosa y fue ingresada en el hospital durante 3 meses. En ese periodo una psiquiatra maravillosa me estuvo observando bastante y entonces fui diagnosticada con trastorno bipolar. Bipolar. Sí. Comentas también, para la gente que no esté familiarizada con estos términos, ¿no? En algún momento de tu vida, no sé si ahora has tenido también borderline, que es un poco esa patología. Eso es, trastorno límite de la personalidad. Trastorno límite de la personalidad, incluso anorexia, ¿no? Me imagino que al final restrictiva y purgativa, que es un poco muchas veces la vía, ¿no? Para dar salida a las ansiedades, a ese malestar que muchas veces tenemos, ¿no? Y que en tu caso pues llegó a convertirse, ¿no?, en un problema importante, ¿no?, de salud. Eso es. Actualmente todavía sigo luchando con la anorexia, de hecho estoy haciendo un tratamiento bastante intensivo en el hospital, ingresada durante el día, pero puedo volver a casa a dormir. Y este tratamiento sí que es muy efectivo, pero ha tardado mucho en ser diagnosticado, y también el trastorno límite de personalidad. Eso ha tardado más. Como es un trastorno de personalidad, necesitan que crezcas y te desarrolles para ver si realmente pasa algo. ¿Y puedes llevar, Thais, una vida, porque yo veo en los vídeos que lo explicas muy bien, bueno, se te ve en tu día a día, a veces pues haciendo compras, ahí vemos, creo que hay un vídeo también que enseguida vamos a ver, que hablas del kit antidepresión o algo así, ¿puede ser? Es un kit antidepresión. ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Que al final, bueno, pues lo vamos a ponerle un poco de sentido del humor, ¿no? Porque al final muchas veces también ayuda, ¿no?, analizar un poquito estos temas, ¿no? ¿Qué es eso del kit antidepresión? Bueno, el kit para la depresión es un kit muy sencillo que yo he creado por mi psicóloga. Ahí vemos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver si podemos ver un poco el vídeo, para que la gente conozca un poco en tu canal. Vamos a ver si nos pueden poner ese vídeo. Si tienes ansiedad, tienes que hacer esto. Te presento a mi caja de la ansiedad. Primero y antes que todo, tus pastillas para la ansiedad. Segundo ítem súper estúpido, pero que me sirve bastante cuando el medicamento me ha hecho efecto, que es pintar. No puede faltar pues una cajita de lápiz y otra de Rotus, así que pa' adentro. Lloro como una perra, entonces he cogido una cajita de pañuelos. Pa' adentro. Una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo, que es plantar tus sentimientos en una agenda. Esto va genial, así que para adentro. Un blog de dibujo. Esto te puede servir bastante si a ti te gusta dibujar. Si no, pues no te va a servir de una mierda. Pero a mí me sirve, así que para adentro. Un libro. Un libro es una buena opción cuando tienes la cabeza muy llena de cosas y el cerebro... Bueno, pues para adentro todo, Thais, que decíamos que bueno, son pequeños truquitos que bueno, que son un poco banalizando un poquito el tema, ¿no? Pero que a ti te han ayudado en algunos momentos de tu vida, ¿no? Sí, este fue un consejo de una psicóloga, es decir, no lo saqué en sí de mi cabeza, sino lo he querido demostrar al mundo porque sí que es algo efectivo. Cuando estás en depresión no te apetece hacer nada, y este kit es más para la ansiedad. En esos momentos entras en un estado de pánico terrible que crees que te vas a morir y te sientes realmente mal. Entonces, primero es mente en el ahora. Necesitas volver al ahora. Entonces, esta cajita son componentes que te pueden ayudar a centrarte en lo que está pasando en el ahora. Olores, sabores, va más contra los sentidos. Y a mí, por ejemplo, me ayudan cosas que me vuelven a la infancia, como pintar, por ejemplo. Claro. Y por eso das algunos consejos, ¿no? ¿Cómo entrar en tu vida las redes sociales? ¿Tienes un canal de TikTok donde te podemos encontrar? ¿Cómo es? Tai.silva /. Tai.silva, Tai.silva /. Eso es. Yo la verdad que sí, poniendo Tai Silva sale muy fácil, ¿no? ¿Y cómo empiezas a hacer uso de las redes sociales, del canal de TikTok? Un poco, no sé si te ayuda, me imagino, tanto a ti como a la gente, ¿no? Un poquito es para aconsejar a quienes puedan estar en unas circunstancias similares, ¿no? ¿Qué te dice la gente que contacta contigo? Pues mucha gente contacta conmigo, mucha gente me envía mensajes, algunos pidiendo ayuda, otros pues agradeciendo por yo mostrar la realidad, porque mucha gente siente vergüenza, esa es la verdad. Cuando eres diagnosticado, muchas personas quieren tacharnos como personas locas o personas también un poco inútiles, pero esta no es la realidad y es lo que yo quería mostrar. Sí que puedes enfrentarte a los trastornos, principalmente la bipolaridad, con un tratamiento. Tienes que aceptarlo y tienes que, de hecho, hacer caso a tus médicos, y mucha gente no lo hace. Quería, en ese momento que decidí hacer mi vida pública, Sí. prácticamente... Que no tiene que ser fácil, ¿eh? prácticamente mostrar como un libro abierto.
que no pasa nada a tener una enfermedad mental. Además, incluso tú has mostrado en imágenes tus ingresos cuando estás ingresada, ¿no? Creo que es bueno, ¿no? Porque normalizas bastante esas situaciones que muchas veces escondemos. No sé en qué momento te diste cuenta que tú sola no podías y que al final hay que pedir ayuda y que realmente quienes entienden de ello te pueden ayudar, ¿no? Sí, que muchas veces no queremos dejarnos ayudar. No, la verdad es que no, siempre la pido, la ayuda como yo aprendí que desde joven necesitas que las personas te ayuden cuando estás en una situación difícil, he entendido que si necesito un ingreso, me voy a ingresar. Y gran parte de mis ingresos han sido voluntarios y me han servido muchísimo y me han salvado la vida también. Hablamos, Thais, de cómo es tu día a día, ¿no? Y de cómo lo muestras, pero creo que también las personas que están en tu entorno, ¿no? Es importante. Para ciertas personas que te quieren, me imagino que manejar ciertas situaciones no será fácil, ¿no? No es solamente el que las sufre, sino el que está al lado del que las sufre. No sé si tienes pareja, si tienes, bueno, pero tu entorno, por ejemplo, amigos, familia, etcétera, ¿cómo han llevado todo esto? Bueno, yo tengo pareja. ¿Tienes pareja? Sí, había visto, pero digo, no sé, en algún vídeo me suena. Sí, él no le gusta que yo pues le grabe, entonces no lo hago y ya está. Pero sí, tengo pareja estable, vivimos solos en un piso, cerca de mi madre, entonces cuando él necesita ayuda también conmigo, mi madre está para ayudarnos. Toda mi familia está totalmente consciente también, sí, de mis problemas y todos también han aprendido a convivir con mis crisis, pero yo también pongo de mi parte porque sé que no es fácil convivir pues, con una persona que tiene una enfermedad mental. Claro. Comentas también que en tus inicios tuviste una negligencia médica, ¿no? Sí, si nos puedes contar un poco ese episodio. Sí, bueno, lo que pasa fue que yo siempre he sido observada por psiquiatras. Siempre. Y tengo mis diagnósticos que nunca han sido cambiados, siempre han permanecido el mismo. Y en una ocasión yo intenté pues quitarme la vida, fui a parar en la UCI y cuando yo ya estaba consciente y pudiendo hablar me visitó un psiquiatra y en menos de 20 minutos me diagnosticó y dijo que yo tenía pues conductas narcisistas y que yo era una narcisista. Y esto me chocó bastante, me enfadó bastante. Fue algo que no me gustó porque yo estaba en un estado bastante débil, ¿no? Bastante vulnerable y que una persona en 20 minutos sin conocerme, sin leer mis informes porque no los leyó, se los intenté mostrar, que simplemente cambiara un diagnóstico y te dijera eso. Pero bueno, no llegó a diagnosticarme con ello y tampoco volvió a verme después de eso. Es un episodio desagradable que quedó ahí, tú has seguido intentando mejorar día a día, ¿no? Sí. También hablas de que, bueno, tu generación, que no la mía, lógicamente, pasa por una crisis en enfermedades mentales que va en aumento. Esto es preocupante, ¿no? ¿Por qué crees que está ocurriendo todo esto? Pues mira, las personas cuando anteriormente no lo hablaban tanto, ahora es que lo hablan más, entonces no creo que es que va todavía en aumento, es que se habla más y se conoce más y la gente habla más. Pero la sociedad pide mucho de nosotros, nos inculcan ideas que tenemos que seguir y patrones que seguir, entonces la juventud lo ve y dice, para mí esto no es viable. Antiguamente a nuestras edades ya estábamos casados con un hijo, con un piso propio, económicamente estables y no es la realidad. Entonces no es solo un tema de salud mental, también es de la economía, de la situación del mundo en sí, de lo que se nos pide, pero principalmente el estatus de querer y no poder por las circunstancias del mundo. ¿Y qué mensaje mandarías a ciertas personas que se puedan sentir un poco identificadas contigo, ¿no? Que estén pasando por algunas de estas crisis, que realmente no se sientan entendidas y no saben dónde pedir ayuda? ¿Cuál es un poco el mensaje que tú les darías? Bueno, primero que existe un número de teléfono disponible para personas cuando están en situación de casi suicidio. Entonces, este número de teléfono lo pueden encontrar en Google para poder llamar en situaciones de crisis. La segunda, pues que tengan mucha esperanza en sí mismos, porque si no creen en sí mismos no van a poder salir de ahí. Sé que las personas de tu entorno pueden ayudarte, pero depende de ti. Y tu enfermedad no eres tú, es apenas algo que hace parte de ti. Bueno, el tratamiento es efectivo, la terapia es indispensable y tú aceptando el trastorno que tienes y aceptando las ayudas que el sistema de salud te da, puedes tener una vida normal y de hecho puedes ser feliz también. Es algo que no creemos, pero es posible. La verdad que me dejas asombrada porque una persona tan joven que tenga
esa madurez, ¿no? Hablando de todas esas experiencias, creo que es muy importante dar visibilidad a estos temas y que, bueno, pues que sobre todo que se sepa y que la gente sepa que hay solución, que muchas veces, no sé si estos problemas tienen cura, pero que se pueden convivir con ellos, ¿no? Sí. Llevando un tratamiento adecuado, sobre todo saber pedir ayuda. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Tai, porque, bueno, pues creo que eres muy valiente, la verdad. Vamos a quedarnos con uno de tus vídeos. Recordamos que te pueden ver, seguir en el canal de TikTok y que, como decíamos, bueno, pues me has encantado como persona y me alegro mucho de haberte invitado. Muchísimas gracias. Gracias, Tai. Vamos a quedarnos con uno de tus vídeos y nada, para otra vez te volveremos a llamar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos, como decíamos, con estos vídeos en torno a la salud mental y en una experiencia propia con un hombre propio, Tai Silva. Las ganas de mejorar se ven cuando abres las ventanas en vez de cerrarlas por la mañana. Cuando un día te apetece cepillarte el pelo. Cuando tú te tomas tu medicación. Cuando cambias el pijama y te pones un chándal. Cuando un día tú te cepillas los dientes. Cuando comes aunque sea una pieza de fruta. No te voy a mentir, a veces hay que obligarse un poquito, pero solo un poquito. Y al final vale la pena porque lo estás haciendo por ti, así que haz tu poquito todos los días. Solo tenemos esta vida para vivirla y por desgracia nos ha tocado vivir algo muy doloroso, pero eso no significa que tenga que ser para siempre. Continuamos con más cuestiones y damos paso a todo tipo de contenidos. Hemos hablado de vivienda, de salud mental y ahora vamos con una cosa muy bonita, sobre todo para todos los amantes, en este caso de la cultura coreana. Va a haber un evento en el próximo 31 de mayo en Bilbao. La cultura coreana con su vibrante música K-pop, no sé si lo digo bien, enseguida me van a corregir, la gastronomía coreana, el cine, la música, como decíamos, bueno, pues es una cultura que ha conquistado corazones en todo el mundo, ¿no? Y Euskadi, como decíamos, bueno, pues no es una excepción. Se ha llevado ya a cabo una edición, esta es la segunda, ¿sí, no? ¿O tercera? La tercera. Bueno, pues ahora hablamos con ellos de todo ello y Bilbao, como decíamos, se va a convertir en el epicentro de esta ola cultural con la colaboración de Euskorea, el evento más grande de la cultura coreana en Euskadi. Un evento en el que se esperan unas 2.000 personas. Enseguida conocemos más de todo ello de la mano de dos de sus promotores, en este caso Ricardo Intriago, es coordinador de Euskorea, ¿no? De Euskorea. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Y Beñat, a ver si lo digo, Zuazu Bizkar. Ahí está, Zuazu Bizkar. Madre mía, no sé, esto es peor que los nombres coreanos, me parece. Complicado. Bienvenidos a los dos. Gracias, Eva. Bueno, pues vamos a empezar por la pregunta obligada. ¿Por qué se hace o tenéis esta devoción por la cultura coreana? ¿Por qué decidís organizar este evento? Bueno, básicamente, como hemos comentado, nosotros somos estudiantes del grado Lane, que es un grado ahora que se estudia aquí en Bilbao, y tenemos dos compañeros que son de Corea. Entonces decidimos hacer algún proyecto relacionado con Corea, ya que veíamos que también en Bilbao se veía que, pues eso, la cultura coreana y el K-pop y todo esto. K-pop, no ves, ya lo he dicho mal, sabía sí. yo. Está muy en tendencia. Sí, entonces, eso, por este mismo factor y porque nosotros en nuestro programa, que consta de ir a cada año vamos a un lugar diferente mientras hacemos un grado de emprendimiento. El tercer año de este grado, estamos en el primero, en Bilbao, vamos a Seúl, a Corea. Ajá. Entonces, por eso mismo era un poco, tenemos estas inquietudes, sí, ¿no? Yo os felicito porque unos chavales tan jóvenes que tengáis este afán de emprendimiento, estas inquietudes, pues ole, ¿eh? Sí. Decíamos que se ha hecho ya, no lo habéis hecho ya en 2 ocasiones, ¿no? ¿Qué tal ha ido? Porque repetís, o sea, es que sí. eso os ha ido bien. Bueno, a ver, las anteriores 2 ediciones no las hicimos nosotros, las hicieron otros 2 equipos de este grado que estamos estudiando nosotros. La primera fue en 2019 y vieron que eso, pues que fue un éxito, que la gente estaba muy interesada por la cultura coreana, asistieron alrededor de 1000 personas y eso fue un éxito. Y entonces retomaron la segunda edición otro grupo, otros estudiantes de este grado, hace 2 años, en 2023, y fue lo mismo, pues fue todavía más, o sea, incrementó la gente, fueron 1500 personas. Madre mía. Entonces dijimos, pues bueno, hay que hacer la tercera. Y en este se prevé 2000. Eso es, 2000. Va a ser, creo que en el espacio Jimby, ¿no? Correcto. ¿Cómo se puede acceder? ¿Dónde se pueden sacar las entradas? Que la gente sepa pues mira, aprovechar. Jimby, por si la audiencia no lo conoce, es en el corazón de Bilbao. Sí. Sí, y las entradas tenemos una página web, la cual es euskorea.com. Los televidentes, correcto, disculpa, pueden acceder
acceder en la página web y ahí mismo adquirir sus entradas. Tenéis la página web que es euskorea.com, que estamos viendo. Desde ahí se puede comprar la entrada y el espacio de Jimbi, evidentemente, si conocemos que está junto a Moyúa, es maravilloso y os va a quedar precioso. Y por ahí. cierto, para los televidentes de aquí trajimos un regalo de un código de descuento del 25%, que pues es mira. Euskorea, _. Sí, /, TV. O sea que con ese código... Sí. Aquí lo tienes por si... ¿Lo podemos poner o cómo va? Sí, que sí. yo soy un poco dinosauria, ¿eh? Sí, un código de descuento del 25% para las diferentes entradas que tenemos. La entrada individual es gratuita, pero tenemos diferentes entradas, las cuales incluyen, pues eso, comida, bebidas y ya beneficios dentro del evento, que esas sí son pagadas. Vale. Y los televidentes pueden utilizar este código de descuento del 25% para eso. Vale, o sea que... explícamelo bien porque no me estoy enterando. En la página web. Se meten en la página web Sí. y ponen este código. Sí, ahí tienes una opción de, si tienes un código promocional, pones Euskorea_TV, todo en mayúscula, vale. y ya te hace automáticamente el descuento del 25% del precio. Vale, pues luego lo enfocamos bien, a ver si... Pero bueno, yo creo que con lo que has dicho ya, mirándolo, pues bueno. Decíamos que, bueno, ¿por qué es un evento único? ¿Por qué tiene que ir la gente? ¿Por qué enamora este mundo de Corea, en este caso de Corea del Sur? Contarnos un poco. Sí, bueno, nosotros hemos estado investigando un poco tema cultura coreana ahí. Sí que en el País Vasco hay eventos de K-pop, que es un poco un tipo de baile que tienen ahí en Corea. Sí hay eventos de eso, pero no hemos encontrado ningún evento de la cultura en sí, pues de la comida, de la tradición, de los trajes que llevan ellos, bueno, llevaban en la antigua época. Actividades también. Sí. ¿Y qué tipo de actividades vamos a ver? Porque creo que va a haber hasta un cocinero, ¿no?, coreano, demostraciones. ¿Qué más vamos a ver? Cuéntanos. Pues eso, tenemos diferentes actividades, entre las cuales tenemos pues minijuegos inspirados en el juego del calamar, que es algo que probablemente lo conocen. Sí, lo conocemos, ha sido muy de tendencia. Tenemos también un show de taekwondo. Tenemos esto mismo, competiciones de K-pop y bailes que pueden ser también solo para divertirse. Para los más valientes tenemos una competición de ramen picante, que va a estar muy interesante, la verdad. El ramen es coreano, es típico también, el ¿no? ramen, a ver, se come en toda Asia ahí, pero es originario de Corea. ¿Cómo es un poco, qué es lo más típico de la gastronomía coreana? ¿Qué es, digamos, tiene muchas especias? Sí, tiene un sabor muy especial. ¿Picante? Sí. Es para valientes. Usualmente para valientes, por eso. Más aún el spicy ramen picante que vamos a tener. Y eso, te podemos comentar también el menú que vamos a tener un poco si les interesa, que es con comida tradicional, que por ejemplo tenemos pollo frito glaseado, tenemos... Sí. Tenemos bibimbap, que es, no sé si lo he hecho bien, no sé si lo he dicho bien. Pues, si no lo sabes tú, yo menos. Es un plato, pues eso, que se come mucho ahí, que son como unos rollos de arroz con verdura y... que también lo tenemos para los veganos y los... no comen gluten. Eso. Os lo habéis currado muy bien, Sí, madre mía. Para todos eso gracias a los chefs, porque nosotros pero no hubiésemos como pensado en ello. organizadores, coordinadores, madre mía. Para todos los paladares un poco, ¿no? Sí, la verdad que es una cultura que engancha mucho a la gente joven, ¿eh? Yo lo veo pues en mis hijos, en conocidos y demás. Y no sé qué tiene Corea, que hay algo que engancha, no sé por qué, en redes, en internet. Bueno, es además una cultura en constante ebullición, ¿no? Siempre innovando, etcétera, etcétera. ¿Cómo es su música en este caso? Hemos hablado de la gastronomía, creo que también vamos a tener alguna demostración musical, ¿no? Bueno, sí, eso se incluye en los bailes, ya que eso, pues, se pondrán canciones pues, coreanas y eso, pues por ejemplo el random, que es una actividad de las que tenemos ahí, es básicamente que ponemos músicas muy populares ahora, que son trending topic, como se dice, en Corea, bueno, y aquí ahora también, en Bilbao, pues se ponen los estribillos de esas canciones y la gente entra a bailar y es una pasada, la verdad. ¿Es un evento para todos los públicos o se dirige igual a algún sector o alguna franja de edad, quizás un poco más a la juventud o así? Sí, o sea, es que tenemos justo los dos aspectos, el K-pop y todo esto, que va un poco más dirigido a la gente joven y que, pues eso, que le gusta el baile y todo eso,
pero también tenemos la parte tradicional, pues eso, un poco más de la cultura, la gastronomía y que es un poco más para la gente adulta. Sí, y bueno, es un plan familiar también para el fin de También, semana, va a ser claro, el sábado. claro. Va a ser sábado 31 de mayo, 31 de mayo. y como decíamos, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Ahí Si no está. vamos a Corea, pues Corea viene a Bilbao, porque bueno, ¿dónde va a ir si no Corea, no? Si no viene a Bilbao, ¿verdad? La verdad que es un plan maravilloso y la verdad que, bueno, vosotros como cabezas pensantes me encanta, ¿no? Y también un ejemplo para la juventud, que tengáis esas inquietudes y demás, y seguro que, yo creo que si habéis sido 1.000, 1.500, mínimo 2.000 esta vez, ¿eh? Mínimo Sí, 2.000. sí, ese es el objetivo. Vamos a recordar la página web, euskorea.com. Escorea.com, ¿correcto? 31 de mayo, espacio Jimbi, multitud de actividades, código de descuento del 25%. Yo es que veo muy poco, pero euskorea_.tv. No, sin el punto. Sin el punto. Ay, perdón, euskorea_tv. Eso. Euskorea_tv. Para todos nuestros televidentes, con este código, pues bueno, van a tener un descuentillo que se agradece. Eso, o sea, la entrada es gratuita, como hemos dicho, pero si queréis probar ya la comida y todo eso, pues con ese código. Con este código les sirve. Pues chicos, me ha encantado, un placer, y bueno, vamos a invitar a toda la gente a que visite vuestra página y a que se interese por este tipo de eventos. Y el año que viene seguro que venís a contarme la 4ª edición. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Beñat, Ricardo, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. A ti. Y nos vamos a quedar con un vídeo de esos tan bonitos que me habéis mandado para que la gente conozca un poco más este mundo y las ediciones pasadas y se anime para abrir boca para la siguiente. Gracias. Gracias. Sí. Baby, where you at right now? 오늘 날씨 참 좋은 듯한데 너는 어디서 뭘 해? 혹시 별일 없니? 그렇다면 오늘 저녁 어때? 네가 편한 곳 어디든지 말해줘. 난 준비돼 있어. 어디까지 간대도 끝까지 깨 있어. Yeah, 네가 너무 보고 싶어, babe. 폰에 들어 지금 당장 내게 문자를 보내. Bueno, pues yo estoy encantada porque me han puesto aquí en un taburete alta, me siento empoderada aquí. Y además un broche de oro, como decíamos, porque estoy con dos grandes. Los dos han estado en Revista Semanal en alguna ocasión y son dos amigos muy queridos en esta casa porque siempre nos hacen reír. La verdad que es maravilloso su música, su humor, su conversación y bueno, yo las veces que he estado con ellos me ha encantado. Iñaki Basabe, Quique Pérez, bienvenidos. ¡Apa! ¿Qué tal? Bueno, y lo primero es lo que bien toca... Hallados. Bien hallados. Bien hallados, bueno, bien acompañados también, Que sí. Bueno, lo primero lo que toca, enseguida hablamos un poco de todo, pero Iñaki Basabe, que ya, bueno, sabéis que ha estado convaleciente, se ha operado de la cadera. Yo creo que era cuento, porque yo le veo estupendo, pero bueno, nos va a contar qué tal ha ido. Cuentista es. Cuentista, ¿no? Siempre me gusta contar cuentos. Bueno, Iñaki, que sí que... Bueno, estupendo, pero nos ha dicho en el sofá no, que yo ahí no me puedo sentar todavía. No. Y Quique, como... Yo sigo manteniendo lo que el cirujano... Lo que veo también quiero. Y Quique ha dicho, pues yo también. Hombre. Y he dicho yo, pues no voy a estar yo en la más bajita, ¿no? Pues los tres en el taburete. ¿Qué tal estás? Muy bien. Y aquí muy a gusto, porque esto es un lujo para nosotros venir. ¿Qué te trae por la calle la amargura, la cadera, eh? Sí, va. Bueno, ya en el 21 ya me operaron de la otra y ya, bueno, pues el transcurso de todo esto, bueno, se va degradando porque estaban. Pero menos mal que solo tengo 2 caderas, no tengo como muelas, porque si no ya estaba esperando. Y muy bien, ¿no? Y ha ido muy bien, además yo siguiendo la pauta de lo que el cirujano... ¿Puedo decir el nombre? Mediavilla, sí, claro que sí. Y la otra vez también, yo he hecho a rajatabla, alturas, respetando las alturas del esto, no hacer andar a la mañana, dar paseos cada día más, cada día das, no sé si más paseos o echarlo más, porque claro, casco y casco. Es imposible. Es imposible. No sé. Vamos a tomar un café aquí, que digo, vale, y tardamos 1 hora en llegar a tomar el café, pero no es porque vaya lento, no, es que se para mala con todo el mundo. Hombre, no. Bueno, porque quieren... ¿Qué va? No te creo, me estás engañando seguro. Bueno, aparte... Y decíamos antes que para todas las personas que hay muchas caderas por ahí malitas, ¿no? Y que vamos a darle un mensaje de positividad. Sí, es verdad, ¿no? que me he encontrado alguno un poco reacio, es que operarse... ¿Sí? Mira, hay una cosa muy clara, que en cuanto te operan, se te va el dolor de la cadera. Y vivir solo tienes el dolor, pues bueno, que te han hecho
30 y tantas, 40 grapas que te han metido y que tienes ahí, pues Claro. lo que te han metido un euro de... Madre mía. Además eso, a mí, como era pues bueno, de 2 trozos del Guggenheim, lo que me han puesto, pues entonces... Obra de ingeniería, ¿no? Bueno, la sí, muleta no que la obstante, tenemos aquí, que la sí. acompaña No obstante, a quiero dejar Iñaki. una cosa muy clara, que el tráiler que me pegó en la cadera, siniestro total. Siniestro total, o sea, no hay seguro que lo cubra eso. No. Seguro que lo cubra. Bueno, Y- Iñaki, Quique, Quique. todo el mundo os conoce, pero vamos a recordar un poquito, ¿no? Vuestra trayectoria, que siempre os gusta hacerlo, que es... A ver cuántas mentiras cuentas. No, lo que pasa es que es muy larga. Yo no os estoy llamando mayores, pero es que tenéis una trayectoria muy larga. Parte también. Bueno, bilbainadas, aunque enseguida vamos a hablar, porque, oye, que tampoco hay que encasillar solo las bilbainadas, ¿no? Enseguida hablamos, pero bueno, el rey de las bilbainadas, boleros, habaneras, repertorios por residencias de mayores, casas regionales, bueno, ex de los chimberos, Iñaki Ramón, ¿qué vamos a decir de este colaborador de radio, televisión, muy querido en esta casa, siempre amigo nuestro y amigo de sus amigos? Comenzó cantando en la coral de Basauri. Sí. Grabaste un disco en los años 70, incluso fogueaste un poco con grupos de rock, un primer LP titulado Euskadi, en este caso cantando en euskera, y que te convirtió en este caso en pionero de los cantautores euskaldunes, ¿no? Ya. Bueno, a ver, mentira no es. No, bueno, uno de los pero grandes, no, venían a estas alturas. Estaban dentro yo era uno de los que iban saliendo en aquella Los que época. iba saliendo, fíjate lo que salió, ¿eh? Bueno, sí. Los chimberos, como decíamos, Iñaki Ramón, bilbainadas, habaneras, trabajaste mucho en Vitoria, que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Sí. Y bueno, grabaste incluso un himno al club del Alavés, hay que decirlo. Sí, me pidieron ayer, concretamente Radio Gorbea. Que Radio es Gorbea, de la claro, casa. pues esta Oye, casa. tal, ¿no le harías al Alavés? A ver, el himno estaba hecho, ¿no? Era de Alfredo Donay. Yo lo que hice fue pues reformarlo un poco, sin cambiar lo que es el himno, ¿no? Pero claro, metiendo pues bueno, caja, guitarra, armónica, acordeón, trompetas, tal, porque estaba grabado con coro y con chistos y estaba pues muy... Entonces ya fue un poco largo y bueno, fue un auténtico exitazo. Claro, incluso le dedicaste también una canción a Martín Cid, al maratoniano vitoriano también Martín Cid. Y bueno, ya en 2014 publicas Iñaki Canta a Latinoamérica y el último álbum, Iñaki Basabe Bolívar Canta a México, que enseguida vamos a saber cómo ha llegado a México todo esto. Y ahora vamos con Quique, que también, bueno, pues también tiene una buena aquí, ¿eh? Tiene un buen jardín también. Hombre. Bueno, desde la otra vez que estuvo con nosotros, ya lo recordamos también, desde 1986 con Iseki, has también evolucionado con distintos grupos, con todo tipo de estilos, aunque, bueno, pues hay que decir que se te ha vinculado muchísimo, como no, a la música celta con ese violín. Entre las últimas colaboraciones, bueno, con la banda, ¿cómo se dice? ¿Ruale Buaile? Rula Bula. Rula Bula, ¿no? Rula Es Bula. que, lo que yo te diga. Es que ponen unos nombres. Ponen unos nombres y bueno, pues has tenido pues sobre todo colaboraciones también por tu cuenta y últimamente con Fran Zappa, que lo estáis petando, que bueno, últimamente no, que llevas mucho Fran tiempo Zappa, ya. no, Fer. Fer Zappa, perdón. Fran Zappa es el rockero, el americano. Claro, David. Claro, David. El Es sujeta. el amigo No sé, Fer. no sé si me Puso tomo- para que... Claro. Oye, yo a Fran... Yo a Fran. luego cuando- Que sí, Fer. ¿De qué me suena? Con Fer Zappa, que decía, porque es que todo el día, Fer Zappa y Quique Pérez, no sé dónde, ¿qué? Digo, hijo mío, si es que bailáis más que el baúl de la Piquer, como Son se mis dice. dos formaciones. Fer Zappa es con mi compañero con el que estoy tocando toda parte de estar De con con Iñaki, por Iñaki. supuesto. Y luego está Feile, que es mi grupo. Feile Claro, es mi Feile, grupo sí, sí, y con el sí. que estoy ahora mismo con Carlos Carranza. Claro, Y estoy haciendo, de hecho, hemos estado grabando esta mañana y estamos grabando cosas en el estudio y eso, y bueno, haciendo Que hacéis un cositas. poco, ¿no? Un poco Música celta. celta, Música hay celta. todo Con música Feile es celta. música celta. Ujú. Tú lo que vistes fue con Fer Zappa, en Eso su momento es. que nos Un conocimos, poco más soul, era más música country y country, música sí. blues. Música blues. Bueno, le das un Y poquito con a todo. Iñaki, pues de todo. Y digo yo, Lo que me después, engaña. ¿cómo llega un violín y una guitarra a México? él. A ver, ¿esto cómo se Hombre, explica? realmente son dos instrumentos que entran muy en las canciones, en las rancheras, ¿no? En las rancheras, pero el violín también. Sí, o muchos. Ah, bueno, claro. Y se sí, utilizan Los unos mariachis. cuantos. Los mariachis, claro. Hay bienes tradicionales en México. Ujú. ¿Os conocíais Trompetas, o cómo empezó? Porque Sí, lleváis bueno, algunos años, sí. Yo cuando tenía Impecoac en el 81, 82, que luego y me puse en contacto con Quique, luego ya
Y lo que pasa es que luego llevábamos años que no nos habíamos visto y fue un día por una casualidad que nos encontramos. No, casualidad no, me engañaste. Me dejó el teléfono. Vaya dos, parece dos sacapuntas. Fui a tocar a Baracaldo y me dice, ¿de quién conozco en Baracaldo? ¿A Quique? Quique, ¿tocas 2 canciones conmigo? Toqué 6. Yo creo que sois ni Somos contigo ni sin de mí, ¿no? Baracaldo. Bueno, ¿y cómo suena un poquito esto? ¿Cómo suena un poquito esto, no? Porque ¿Así? yo quiero... Claro, ¿no? Así fríamente. Bueno, pero luego ya calentamos motores, pero un poquito, ¿no? ¿Qué quieres darle? Vamos a hacer... Porque luego vamos a meter una... Hay Bilbao como has cambiado. Hay Bilbao como has cambiado. Venga, va. Sí. Hay Bilbao como has cambiado, que es una de las canciones que hice hace unos años. Bueno, igual hacemos un trozo sin hacerla entera para poder meter más. Venga, ¿Te parece? vamos entrando en ambientes. Sí, pues sí. si no va a hacer de noche. Bueno, no. Ya que hemos empezado bueno, a las, si ya a las, noche, a la, ya que hemos empezado a las 10 de la noche. Ay, Bilbao, ay, Bilbao, ay, Bilbao, cómo has cambiado. Ay, Bilbao, ay, Bilbao, ay, Bilbao, cómo te han dejado. Un día yo fui al Guggenheim y me encontré allí gente muy famosa. Qué sorpresa me llevé cuando al día siguiente yo también salí en la prensa rosa. ¡Ay! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Venga, va! ¡Ay, Bilbao! ¿Cómo has cambiado? ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¿Cómo? Vamos al final, ¿vale? ¿Te parece? Vale, para no hacer así. Vamos, la cabra. Se la dedicamos a Calatrava. Ahí es. Hoy he visto tocar en el puente Calatrava a un trompeta y a su cabra. La cabra estaba con botas por si se resbalaba en el puente Calatrava. Ay, Bilbao, ay, Bilbao, ay, Bilbao, cómo has cambiado. Ay, Bilbao, ay, Bilbao, ay, Bilbao, cómo has cambiado. ¡Hola, Bilbao! Esto suena fantástico, sonaba fenomenal cuando lo tocabas con la guitarra solo, pero es que con Quique ya suena espectacular, claro, ¿eh? A ver, bueno. A mí me gustan todos los instrumentos. Claro. Me gusta meter un piano, me gusta meter armónica, me gusta meter acordeón, todos los instrumentos son bonitos en las canciones. Sobre todo hay canciones que si vas dejando que el instrumento, quien toca, tenga su parte de... Bueno, hay que decir, Quique, que suena fenomenal, pero que aquí la voz hace mucho también, ¿eh? Madre mía, bueno. Es lo más importante. En un cantante es lo más importante. Qué maravilla. ¿Qué es lo mejor de colaborar o de estar juntos? ¿Qué aportáis cada uno en todo esto que ha salido? Bueno, pues... ahora nos vamos a poner serios. No, pero bueno, ensayamos y mientras ensayamos hablamos, oye, pues mira, pon, esta me parece, oye, esta quiero, no sé qué te parece, vamos, y pues mira, entonces vamos mirando, oye, pues mira este tono, joder, pues me gusta más, en eso yo estoy muy... Porque en todo tampoco estaréis de acuerdo, ¿no? En eso estoy muy abierto, siempre, sí. ¿Coincidís en muchas cosas? No, sí, pero me refiero que a la hora de cuando se dice, oye, vamos a ver, esta tal, joder, pues no, tal, ¿por qué? ¿A qué viene esto? Vamos a decirlo claro. Uno va cogiendo una edad, la voz va cogiendo su edad. Entonces, no es lo mismo escuchar una canción. Cuando grabé en el 79 el primer disco, en el 81, en el 82, en el 88, van cambiando la... O sea, entonces, claro, querer cantar o querer hacer una canción de cómo la cantaba en el 81... no queda porque tampoco tienes tú la fuerza de... pues menos mal. No, pero me refiero porque cantabas con una voz mucho más fina. Pero sí que es verdad que lo vemos muchas veces en cantantes que les ves 20 años después y dices, uy, igual esta canción ya no, ¿eh? Pues sabes que están ahogados, que esto y tal, a no sé de qué no. Pero eso pasa con todos, ¿eh? Pues, a ver, las cuerdas vocales son músculos que van... Lo que tienes que coger tú y adaptarte a las cuerdas como las tienes y hacer donde mejor te encuentres, ¿no? Ese es la parte... Y claro, pues esto son cosas que son las que trabajamos en el... Y nos lo pasamos muy bien. Sí, ya veo, sí. Bueno, hombre, os estáis hinchando también de vez en cuando. No, pero a mí sí, yo si te diría de qué viene lo de la cadera... No creo, no le veo capaz, no. Bueno. Me estáis dando miedo, ¿eh? Ya ves dónde está, en qué parte, ¿no? Bueno. Sí, bueno, pues que decíamos eso, que tenéis, próximamente tenéis, ¿no? Actuaciones, que tu hijo mío estarás haciendo... el reposo, pero tampoco has esperado mucho, ¿eh? No, a ver, la operación fue el 13 de febrero,
cosa que tengo que agradecer, porque claro, en enero me comentaron en Galdacano que bueno, pues tal, yo había dicho... Bueno, una temporada de reposo absoluto, sí, pero claro. fue hasta el 8 de abril no me daban con el anestesista, yo comenté, digo, vale, pues no tengo ningún problema para la Cruz Roja como la de tal, y así que a los 15 días me llamaron y de Cruz Roja, 3-3, y el 13 de febrero operado. Y ha sido, pues, el 19 de marzo estuvimos ya actuando en Azcoitia. Y luego el día 22 otra vez, y luego ya hemos hecho en Achuri una reinauguración de un local, cosas que, bueno, son un poco diferentes, ¿sabes? Pero o sea, que, a ver, hay una cosa, que es que no tienes el dolor, entonces a la hora, bastante es que cuando has estado actuando tenías el dolor y nadie se enteraba de que tú tenías el dolor, eso luego en la furgoneta sí, pero bueno, la gente no tiene por qué, por eso me decían, pero ¿cómo? Pues si te veía que tal y cual, ya, pero bueno, una cosa es... y eso pasa con todo, eso es así. Te pasa a ti, que estás cara al público, pasa a todo el que esté de cara al público, siempre tiene. Aquí que no, le veo muy bien, no, creo que no le duele nada, no sé. De momento no. Esto no es contagioso, así que esperemos que no. De momento vamos a tocar madera. De momento bien. Iñaki, leí hace poco también, me comentabas el tema de las bilbainadas, lo hemos dicho, tú eres amante, como no, de las bilbainadas, ¿no? Pero sí, hombre, ha sido unos cuantos... ¿te sientes un poco encasillado, que hay gente que parece que no te saca de ahí? Mira, ese es un poco cuando la gente me veo vestido con los chimberos, vestido de pantalón blanco, camisa blanca, garrico verde, chaqueta roja, chapela negra, los que me habían visto que yo venía de grupo rockero, de andar con el micrófono al aire, de tirar la barra del este. Bueno, queda un poco la melena todavía. No, pero claro, habían visto claro, yo entré en los chimberos, porque para mí los chimberos era como, yo jugaba fútbol, ¿no? Llegar al Baskonia y para mí es como si me hubiese fichado el Atleti, o sea, era el grupo emblemático de toda la vida aquí, o sea, y tenía discos de ellos desde los 6 o 7 años y claro, que te digan entonces, ahí fue un poco que y hubo una persona que estaba aquí, que era Antonio Mora, que me decía, Iñaki, ¿por qué no escribes algo brailao? Que está el concurso brailao. Joder, es que... A ver, yo me sentía en otro tipo de poesía escribiendo, como orquesta, ¿no? Bueno, al final, pues venga, presenté 3 canciones y una de ellas fue primer premio de Habaneras. ¿Y cuántas veces y eso fue en el 92, y desde ahí pues ya se ha ido. Luego en el 94 hice el himno de Julen Guerrero y luego ya hice la canción de Carranza y en el 94 no sé si hice no sé si fue la canción del 80 aniversario del funicular, que también fue premio. Ha habido varios premios de esos chicos, ¿no? de letra propia o de letra de, pues no sé, como Carlos Ibáñez, que me daba la letra, poníamos la música y luego habían sido premios de esos chicos y demás. De esos chicos fueron varios premios los que... y eso son las canciones. Esta, por ejemplo, eso a mí siempre me ha gustado escribir. ¿Esta cuál? Ah, no, esta va a ser otra historia. Ah, va a ser otra historia. Esta, la que hemos cantado, era una de las bilbainadas. Vale. Pero esta va a ser otra historia, ¿te parece? Otra historia. Sí. A ver por dónde va la historia. Esta es más. Esta es una canción que hice en el 80. En el 80. Equipado a tope. 80 creo que fue. En el 80. Sí, creo que fue el 80, por ahí. No ha llovido nada, ¿eh? Y sí, una canción dedicada a Unai. Unai es mi hijo el mayor. Ah, mira, claro. Sí. Y claro, un tema que quedó precioso, porque claro, entonces en aquella época ¿qué llevaba? Guitarra eléctrica, violín, violín con Félix, bajo, batería, guitarra acústica, voz, armónica. Quedaba pues yo quiero y hoy hemos hecho un arreglo de la canción precisamente para aquí. Creo que mereces oye, esto y mucho más. Un halago. Pues venga, darle. Maite, dudan emaztean
eta lurra intzaz maite ninduri dago urtzen dugu seme bat daukagu aita eta ama egezan suabenean gure odolan iraekin egin zuan zainetan eta gure eskuan hotzan editu ziran arekarri soan zoriona etzera arekarri batasuna batasuna izomba udari iba egiteko Bueno. Me he emocionado. A ver, me he quedado así. ¿Esto sale así? ¡Hala! ¿Os juntáis y sale esto? Bueno, esto salió hace tiempo, sí. pero... Sí, hablas de este... Sí, me llamó el otro día. Del hijo sí. que has tenido, qué bonito, que es como al tenerlo, pues bueno, de ese cariño tener mucho sentimiento para... De ese cariño de dos personas, ¿no? Claro. Y claro, que lo que dices, de que has hecho que tienes un hijo y que ¿para qué? Claro. Para hacerle un luchador de esta vida, ¿no? La verdad es que es para hacerle para que para hacer un hombre, claro. Ese es el final en la canción. Ese es un poco lo que yo pensaba mensaje, ¿no? Lo que yo pensaba con Unai, que tiene ahora ya ¿cuántos años? Unai tiene los suyos. Los suyos, no quiere decir. Le he pillado. No ves si lo que digo yo, esto se quita la muleta y dice tengo 20 años otra vez. Bueno, no, porque claro, esto es lo que le dijeron el otro día a esta. A la Guillén Cuervo, ¿qué tal? Uy, cállate, menuda se ha montado. Y ha soltado. La periodista estuvo muy viva. Oye. Mira, ¿quién es Cayetana y quién Amaya, de las dos? No sé. Vosotros, digo, vosotros. Este tiene cara de Leire. Ah, de Leire, bueno, no sé. Bueno, no nos vamos a meter en jardines complicados. No, en absoluto, no. Además son cosas muy... Entre músicos no hay nada. Si supieran la gente todas estas cosas. Y bueno, grandes profesionales además, cada una lo suyo, Amaya, Cayetana, Leire, maravillosa. Sí, pero bueno, que igual se lo esto y... Claro. Bueno, oye, que lo dio como, yo no sé, lo dio como por hecho de que ya estaba y tal. Oye, que da, pues claro, sí. yo creo que fue un poco malentendido, sí, yo no sí, lo sé. Bueno. Vamos a quedarnos en nuestra inocencia. Por eso decía yo que no... Vamos a seguir hablando de Iñaki por mí diría... De nuestro libro y de Quique Pérez. Yo por mí diría la edad, pero es que no quiero al chaval... que es un crío. También es verdad. Ahora le va a preocupar la edad del niño. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Iñaki, en tu caso, hablábamos de las bilbainadas, los eventos que pues muchas veces
colaboras con esta casa, con Agurchane maravillosa, le mandamos un beso desde aquí, ¿no? Pero también vas por residencias, animar a la gente mayor en espectáculos o eventos más pequeñitos, ¿no? Que al final es como un chute de energía, ¿no? Para esta gente que te lo agradecerá con el alma. Mucho. Con el alma. Mucho, porque, a ver, tú cuando actúas en el Arriaga tienes dices, estás en el Arriaga, que nosotros siempre que vamos, que nos gusta ir, pues no sé, 2 horas y media antes a probar, a hacer, y ves el Arriaga vacío y estás pensando, joder, estoy aquí, toda la gente, ¿qué pasa por aquí? Llevo 20 y tantos años viniendo y cada vez que voy me da una... Pero esa es una parte que te crea mucho, igual que o haber cantado en el Euskalduna. Cuando yo canté en el Euskalduna, cuando el Euskalduna estaban cerrándose, canté ahí entre tornos, entre esto, todo con la gente, y encima canté 2 veces y una de ellas me quedé en Navidades con ellos encerrado también. Hicimos muchos grupos de aquí. Bueno, eso son cosas, sí. Y el cantar luego en el Euskalduna, decir, joder, estoy cantando en el Euskalduna y mira cómo era y ahora cómo. Esos son, pero... La parte esa, la que tú decías, Eva, la parte de el llevar estas canciones a la gente que está allí, que ha cantado toda la vida, gente que no conoce a nadie, pero que cuando escucha una canción, Santurce a Bilbao, viva las canciones de Bilbao, La Bella Lola, eso. Que les das mucho, pero ellos también te darán a ti, ¿verdad? Yo siempre digo que recibo mucho más de lo que doy, porque yo soy uno solo dando, y ellos son muchos. Muchos que quieren, que quieren estar, que quieren esto, que quieren hablar contigo, te quieren dar, cada uno en la forma que, aunque solo sea mirando, aunque solo sea apretándote la mano, que eso es cuando la familia te dice... también para que bailen un poco con el violín. También. Vienen en algunas, sí, en algunas cosas, en algunas que son... Bueno, y me vienen contando historias. Tengo un tío, tengo un sobrino, tengo una nieta que toca el violín. Hace poco le dijo una que tenía vacas y todo, pero bueno, no salió nada. Tenía caserío. Tenía caserío con vacas y... Tenía posibles. Ahí estaba, pero no se hizo el duro. Pero me hice un baile con ella, Bueno, pero todavía puede caer algo porque tenéis una actuación así en nada, ¿no? Sí, bueno. Bueno, oye, que Quique es un muy buen partido, ¿eh? No le busques novia porque a lo mejor... ahí sí que no me meto, ¿eh? No, yo en la parte... No te metas en ese charco. No te metas en ese charco. Decíamos que tenéis el día 16... Eso es. ¿Dónde? 16 estaremos en Sestao. Que es viernes, 16, viernes. As Letras Galegas. As Letras Galegas. Uy, yo tengo que ir ahí también. Tengo que ir ahí. Ya está pensando en el pulpeiro. Sí, está pensando en el pulpo. En el pulpeiro y en todo, vamos. Y luego, Quique, tienes nada, cada 2 por 3, este mismo fin de semana tienes... No paras. Sí. Estamos teniendo constantemente actuaciones y tal, y bueno, yo la próxima que tengo es con Iñaki. Sí, el 16 y luego el 18 en Grucheta, estamos en las fiestas de Grucheta, cerrando. Y luego pues con Ferzapa, con Feile, sin parar. Una maravilla. Chicos, yo estaría encantada de teneros aquí una hora más, pero ya nos están echando, o sea que, y además viene alguien por ahí que nos va a echar, o sea que... Así que... Yo creo que luego nos riñen, Vienen, no, que hemos dicho que son Cayetana y Amaya. Y Amaya, ¿tú crees que...? También. Luego que se echen unos bailes, a ver. Bueno, yo creo que... Puedes comentar todo lo que quieras, ¿eh? Como estarías en tu casa. Ya sabía. Yo creo que nos vamos a despedir a lo grande. Le vamos a dedicar a Joseba. De momento a ti te vamos a hacer una cosa especial. ¿Ah, sí? Es la revista semanal. Con Eva Argote lo podrás disfrutar. Con Eva Argote lo podrás disfrutar. ¿En dónde? En Telebilbao. En Telebilbao. En Telebilbao.
a ver si me sale, a ver si me sale aquí. Bueno, yo creo que alguna tiene un poco de envidia, alguna tiene un poco de envidia. No, yo cuando vea que me ponen la zancadilla al pasar, diré, me ha levantado el... Si ella no, por favor, no. Si me levanta alguien la manguera para no poder, ya sé quién es. Bueno, pues muchísimas gracias y me están diciendo ese era el final que queríamos dar. Ni con muleta ni sin muleta lo tenemos de aquí, o sea, se nos ha quedado pegado. Bueno, pues ahora sí, chicos, maravilloso. Nos habéis traído además un montón de cosas, por Dios, de discos. Y algo así un poco para despedirnos, ¿no? Ya de México puro y duro, ¿no? Sí, hombre. Bueno, pero yo me tengo que despedir. Bueno, sí. Dejamos a toda la gente ya. Tú te vas y nosotros Recordamos, 16 de mayo en Sestao, el Pulpeiro, las Sanzamburiñas, Iñaki Basabe y Quique Pérez. Y la que me voy soy yo y dejo a estos grandes. Yo me voy hasta la semana que viene, pero aquí nos dejamos. Un caballo prieto azabache, ¿cómo olvidarte? Te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartase ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba, solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo. Dale, que hay. Eva se ha marchado, ya sabes, ¿no? Se ha ido, que perdía el metro. No, ya decía. Recuerdo que me dijeron, deseo ajusticiarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, vivo de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con 3 balazos de mouse corriste a Zabach, salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto azabache, no he de olvidarte nunca jamás. Por eso prieto azabache, no he de olvidarte